Muy bien, estábamos mirando esa ecuación de compensación que es en gramos y es peso seco lavado en el tamiz 200 menos sumatoria de peso retenido. Y ojo, esto parece que ya lo hemos visto en algún lado. Tenemos como un déjà vu ahí. Y realmente esto es el numerador de la ecuación de porcentaje de error. ¿Sí? Entonces, esta es la cuestión. Esa compensación, ese dato, pues realmente, si ustedes quieren como ir, digamos, acelerando pasitos, ¿sí? No estarse demorando en muchos cálculos, pues ese dato ustedes ya lo tienen desde cuando calculaban el porcentaje de error y obligatoriamente lo tuvieron que haber calculado para saber si continuaban o no con los cálculos. Muy sencillo, sin nada, sin ningún problema. Y ahora vamos a ver qué significa eso de compensar. Pues compensar significa, digamos, solventar eso que le hace falta. Entonces, una compensación, y pues se presenta es cuando el porcentaje de error es diferente de cero, es decir, que o se está pasando, ¿sí? Se está pasando o le está haciendo falta. Ojo, puede ser una o la otra. ¿Por qué? Por eso mismo es que nosotros aquí le estamos colocando más o menos el 2%. Entonces, en algún caso le hará falta, en algún caso se está pasando. Igual, cualquiera de los dos, siempre habrá que generar una compensación. Y aquí viene, ojo con esto, se recomienda compensar solo en el mayor de los pesos retenidos. Esto es algo que yo les, digamos, se lo recomiendo particularmente respecto de lo que tiene que ver con que agilicen al momento de desarrollar sus cálculos. Y les voy a explicar por qué, porque muy seguramente ustedes, si les da por estudiar en algún momento, encontrarán encontrarán eh, que de pronto la compensación se la generan en cada uno de los pesos retenidos. Y aquí viene el por qué yo les hago la recomendación. Primero, para que sea más rápido, porque obviamente si ustedes cogen y el numerito que les dé lo empiezan a dividir entre cada uno de estos, pues se van a demorar mucho más. Y entre más ustedes empiecen a meter datos y ya se pudieron dar cuenta de que se utilizan datos con decimales, pues casi siempre se genera más riesgo de introducir mal algún dato, es decir, de dañar el cálculo. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Ah, bueno, ¿por qué específicamente les digo que se recomienda compensar solo en el mayor de los pesos retenidos? Entonces, primero vamos a identificar cuál sería el mayor de los pesos retenidos. Entonces, entre todos estos que están ahí, ¿ustedes cuál pueden observar que es el número mayor? 458,30. 458,3, correcto.
ese es el mayor de todos los pesos retenidos que hay ahí. Es decir, siguiendo ese colorario, esa apreciación que le estoy dando, en ese numerito es donde debería generarse lo que es la compensación, si es que dio un porcentaje de error diferente de 0 y dio cumpliendo de que está entre más o menos el 2% de porcentaje de error, ¿sí? Que no se pasó de eso. Entonces, obviamente, digamos lo que va a ser la compensación, y la compensación, como ya vimos, es una ecuación, eso nos va a dar en gramos. Entonces, peso seco lavado en el tamiz 200 en gramos menos peso, sumatoria de peso retenido en gramos, me da un valor, lo que sea, algunos gramos. Yo tendré que adicionarle o quitarle algún valor para poder generar de que el porcentaje de error sea exactamente 0. Eso es lo que busco con la compensación, que esa diferencia que se presenta de que no es 0, le agrego o le quito ese valor de compensación para que el porcentaje de error sea exactamente 0. Entonces, listo, ya determinamos quién era el dato de mayor peso de los retenidos, de los que tenemos en este caso en particular. Eso pues ustedes lo definen en cada uno de los ejercicios que tengan. Ok, generamos lo que es el porcentaje de error. Dio en este caso, me está dando 0.07, ¿sí? Partiendo del hecho de que conocíamos lo que es el peso seco lavado en el tamiz 200, ¿sí? Para el caso, en este ejercicio en particular, no sé específicamente si es tal cual con los datos que tienen allá en el que tienen en el modo, pero en este ejercicio en particular, esto es un dato, pues, para el caso del desarrollo. Si estuviesen haciendo de verdad con los datos del laboratorio, pues también lo van a tener. Vamos a ponerlo por aquí en morado. Ese sería 2.880 gramos, sería el peso seco lavado en el tamiz 200. Ah, bueno, como tenemos ese dato, pues podemos desarrollar lo que vendría siendo el porcentaje de error. Y lo calculamos. En este caso en particular, desarrollando esa ecuación que vimos allí, peso seco lavado en el tamiz 200 menos sumatoria de peso retenido sobre peso seco lavado en el tamiz 200, todo por el 100%, en este caso está dando 0.07%. ¿Sí? Como da diferente de 0 el porcentaje de error y no nos pasamos de más o menos el 2%, quiere decir de que hay necesidad de realizar una compensación. Y como la compensación es peso seco lavado en el tamiz 200 menos la sumatoria de los pesos retenidos, por favor, si quieren hagan esta diferencia, ¿sí? Este dato, que es el peso seco lavado en el tamiz 200, un dato conocido, y la sumatoria, que es lo que ustedes calcularon allí. Para el caso, ese sería el dato de compensación. Esto es en gramos, ¿sí? Eso estaba en gramos. Entonces, estos gramos, ¿sí? En este caso, como nos da positivo, valor positivo, quiere decir que se los tenemos que añadir a ese que determinamos que era el peso mayor de todos los pesos retenidos para poder compensar. Es decir, noten que el peso seco lavado en el tamiz 200 es 2.880, ¿sí? 2.880. Y la sumatoria de los pesos retenidos nos dio 2.877.90. Entre estos dos, ¿quién es mayor? En este caso en particular, el peso seco lavado en el tamiz 200.
quiere decir de que este valor en algún momento realmente debió haber sido exactamente este mismo. ¿Por qué? Porque pues fue con el dato que nosotros iniciamos el tamizado, es decir, es con el material que ponemos en el primer tamiz y le ponemos la tapa y empezamos a generar el zarandeo o lo metemos en la máquina de tamizado. Pero nos da una diferencia, sí, nos da una diferencia. Tanto se pudo haber escapado algo de material, puede ser, como dependiendo de ese material que quedó atrapado en los mismos tamices que utilizamos y que los pesamos antes de iniciar el ensayo de laboratorio. En este caso, pues habría que agregarle esta compensación para poder que en la sumatoria, de nuevo, pues este dato sea exactamente igual a este. Entonces vamos a ver qué más hay que hacer. Entonces, 3.1.1.2. Si es necesario compensar y cumpliendo porcentaje de error, es decir, que no se pasó de más o menos del 2%, entonces se crea la columna peso retenido corregido en gramos. Es decir, que si se presenta eso de que la compensación, el porcentaje de error cumplió y nos da que es diferente de cero, es decir, eso que tenemos aquí, el porcentaje de error cumplió, pero es diferente de cero, cuando haya que compensar, tenemos que generar la columna de peso retenido corregido en gramos. Es decir, esa columna que les había dicho al inicio, que puede ser o no que se presente. Lo más probable es que sí, pero si el porcentaje de error de ese ejercicio que estamos analizando nos hubiese dado cero, pues simplemente no habría nada para compensar, porque si aquí nos da cero, aquí también nos va a dar cero. Y este valor de sumatoria de pesos retenidos sería exactamente igual a este valor de peso seco lavado en el tamiz 200. ¿Sí? Entonces, en ese caso, si esto hubiese dado porcentaje de error igual a cero, estos dos datos nos hubiesen dado iguales, pues no habría que generar esa otra columna que se denomina peso retenido corregido. ¿Entendido hasta ahí? Está muy sencillo. Ok. ¿Qué vamos a hacer? Ah, bueno, pues en esa columna, pues ahora vamos a construirla. Entonces, como nos dio eso, nos dio que tenemos un porcentaje de error que cumple lo de que no se pasó de más o menos el 2%. Y tenemos un dato de compensación, en este caso 2.10 gramos, pues nos toca generar la columna peso retenido corregido. Como ya habíamos identificado el peso mayor de los pesos retenidos, a ese es al único que le vamos a hacer la compensación. Entonces, rapidito, fácil. Todos los otros datos quedan exactamente iguales, ¿sí? 0, 0, 238.5, 238.5, 348.90, 348.90, 289.30, 289, todos quedan exactamente iguales. Entonces, ustedes perfectamente copian la misma columna acá y el único que van a variar es al que le van a hacer la compensación. Entonces, como el dato dio positivo, quiere decir de que hay que sumarle aquí a ese valor esa compensación. Entonces, en ese dato, para obtener de verdad el corregido, sería
el peso mayor retenido más la compensación. 258.30 más 2.10 me da 460.40. ¿Sí o no? ¿Está correcto? $458.30, que es el dato mayor de todos los que están ahí en el peso retenido. Y como nos tocó hacer compensación porque el porcentaje de error no dio 0 y está cumpliendo, entonces necesitamos, en este caso, como nos dio este valor positivo, tenemos que agregarle a ese mayor peso de todos los pesos retenidos. Entonces, 458.30 en este caso, más lo que nos dio la compensación, 2.10 gramos, me da 460.40 gramos. Ojo, esto tiene que seguir siendo en las unidades de lo que tengo acá, porque si no, no lo podría sumar. El resto de los datos quedan exactamente iguales. Y de lógica, si eso es así, si ahora yo me pongo y realizo la sumatoria, pues obligatoriamente me tiene que corresponder este con este dato. Y esa es una forma precisamente de corroborar de que eso que acabamos de hacer está correcto. Entonces, haciendo el resumencito hasta donde vamos. Tenemos los tamices, los organizamos de mayor a menor, ¿listo? Si tenemos los tamices con las tablitas, pues tenemos específicamente para crear esta columna que es diámetros de los tamices en milímetros, la llenamos, generamos o llenamos la columna de pesos retenidos en gramos y son todos los valores después de desarrollar la ecuación de peso retenido, ¿sí? Los sumamos y generamos con el valor del peso seco lavado en el tamiz 200, que es el valor con el cual desarrollamos al inicio todo el tamizado, verificamos si son iguales. Si son iguales, pues no hay que hacer ninguna corrección. Si son diferentes, verificamos el porcentaje de error. No se puede pasar de más o menos el 2%. Listo, nos dio un porcentaje de error. Como nos dio diferente de 0, pero cumpliéndonos que no se pasó de más o menos el 2%, es necesario realizar la compensación. Y la compensación es el peso seco lavado en el tamiz 200 menos la sumatoria de los pesos retenidos, es decir, el numerador de la ecuación que yo utilizo para determinar el porcentaje de error. Muy bien, como ya tengo la compensación, busco dentro de la columna de pesos retenidos el de mayor valor. En este caso en particular de este poco de números, el mayor es 458.30. Y la sugerencia que les hago para agilizar cálculos y que realmente no varía las condiciones del suelo es que esa compensación se le agregue o se le disminuya, según sea el caso, a ese valor. En este caso se le agrega, esto nos dio positivo, por tanto se agrega. Entonces 458.30 más 210 me da 460.40. Por tanto tengo que generar la columna de peso retenido corregido. Todos los valores son exactamente iguales, excepto al cual le voy a hacer la compensación. Si eso es así,
vuelvo y desarrollo la sumatoria y ya en este momento, después de haber hecho la compensación, obligatoriamente el peso seco lavado en el tamiz 200 debe ser igual a la sumatoria de ese peso retenido corregido. Y tiene que ser así, puesto que en esta fórmula yo estoy haciendo o estoy direccionando a que eso sea específicamente lo que ocurra, porque ese dato salió precisamente de esta diferencia entre el peso seco lavado al tamiz 200 y la sumatoria de pesos retenidos. ¿Entendido hasta ahí? Sí, está muy fácil, sin ningún problema. Obviamente que, ojo, esto por muy fácil que sea, tienen que desarrollarlo para coger agilidad al momento de colocar los cálculos y determinar ciertas cosas. Por ejemplo, el programita, a no ser de que le hagan alguna función, no les va a indicar cuál de todos esos en la columna es el mayor. Entonces, ustedes tienen que estar atentos a eso. Permítanme, grabo la sesión anterior. Listo. Muy bien. Entonces ya desarrollamos eso. Y tenemos esa apreciación de que se corrobora que el procedimiento de corrección por compensación quedó bien si el peso seco lavado en el tamiz 200 menos la sumatoria de peso retenido es igual a 0. En este caso, si es el corregido, aquí es peso retenido corregido. ¿Listo? Y claro, nos tiene que dar exactamente igual a 0, obviamente, porque este valor y este valor, después de hacer la compensación en un solo, en el que es el de mayor peso, mayor de los pesos retenidos, pues estamos asegurando de que esto nos tenga que dar 0. Muy bien. Siendo así, ahora se crea la siguiente columna que sí es, siempre se nos va a presentar, ya sea que haya habido que desarrollar la columna de peso retenido corregido o puede que no. Siempre va a haber una columna de peso retenido acumulado. Muy bien. ¿Cómo la vamos a generar? Para la primera casilla, el peso retenido acumulado será igual al primer dato del peso retenido corregido si hubo compensación. Vamos a ver eso. Para la primera casilla de esa columna, peso retenido acumulado, el primer datico, será el peso retenido acumulado, es decir, esa casilla, igual al primer dato del peso retenido corregido si hubo compensación. Es decir, el dato de aquí, el inicial, va a ser exactamente igual al primer dato de aquí. O el peso retenido acumulado, es decir, de esa primera casilla, será igual al primer dato del peso retenido si no hubo compensación. Es decir, si desde el inicio el porcentaje de error dio 0. Entonces, en ese caso, la primera casilla sería esta misma que tenemos aquí en la primera del peso retenido. ¿Sí? Es decir, le estoy poniendo las dos condiciones dependiendo de si hubo o no compensación para que no se vayan a enredar de que obligatoriamente tienen que generar esta columna. No, esta solamente si es necesario la compensación y se hace la corrección. Si no hubo necesidad de hacer eso, es decir, que el porcentaje de error era igual a 0, pues entonces sí desarrollamos la de peso retenido acumulado y la primera casilla
en vez de ser esta, que esta columna ya no existiría, sería el primer dato del peso retenido. Ahí están las dos condiciones. Miremoslo en el Excel. Entonces, para generar esta, en este ejercicio en particular, nosotros sí tuvimos peso retenido corregido. Quiere decir de que como hubo compensación, esta columna fue necesario crearla. Por tanto, el primer dato o valor que vamos a colocar acá, lo voy a poner en otro color. El primer dato que vamos a poner acá, en la de peso retenido acumulado, será exactamente este valor. ¿Sí? Si no hubiese habido compensación y el porcentaje de error nos hubiese dado 0, es decir, que esta sumatoria nos hubiese dado exactamente igual desde el inicio al peso seco lavado por el tamiz 200, a ese valor, pues de una vez hubiese sido este valor. En este caso, pues es 0, pero no necesariamente siempre va a dar 0, ¿sí? Puede ser otro dato. En este caso en particular de este ejercicio, sí lo tenemos así. Muy bien, hasta ahí no hay ningún problema. Fácil de identificar, simplemente ya sea que haya o no compensación, este dato, esta primera casilla, hará correspondencia. Si no hubo compensación, al primero de los pesos retenidos. Y si hubo compensación, al primero del peso retenido corregido. Así de simple. Muy bien, ahora para la segunda casilla. Entonces, de aquí en adelante, desde la segunda casilla en adelante, el peso retenido acumulado será igual al peso retenido acumulado anterior más el peso retenido corregido. Eso sí hubo compensación. Peso retenido acumulado será igual, a partir de la segunda casilla, al peso retenido acumulado anterior más el peso retenido corregido. O peso retenido acumulado para la segunda casilla será igual al peso retenido acumulado anterior, siempre lo vamos a tener, más el peso retenido, si no hubo compensación. Una vez más, tenemos la condición para ambas situaciones que se nos hayan presentado. Es decir, eso que está ahí en esa ecuación, peso retenido acumulado anterior más, si se tiene la columna de peso retenido corregido, será más el peso retenido corregido de cada una de las casillas. Y si no se creó esta columna porque no hubo necesidad de compensación y el porcentaje de error dio 0, pues será peso retenido acumulado anterior más el peso retenido de cada una de las otras casillas. Eso específicamente son estas flechitas. Más o menos de esta forma. Así será más y de aquí para acá será igual. Es decir, la casilla que estamos obteniendo. Aquí sería el peso retenido acumulado anterior y aquí sería el peso retenido corregido o el peso retenido según sea el caso. ¿Cómo así? Entonces, de esos mismos datos que tenemos allá en el Excel, aquí lo tenemos. El primer dato ya sabemos de dónde se halla. Como hubo esta columna, este primer datico es exactamente este primer dato.
Y a partir de la segunda casilla, es decir, el dato que vamos a encontrar acá es el peso retenido acumulado anterior, miren la flecha, más el peso retenido corregido en este caso, pues va a ser igual a ese peso retenido acumulado de esa casilla. Para el siguiente, entonces, peso retenido acumulado anterior más el peso retenido corregido porque hubo esta columna, será exactamente igual al valor del peso retenido acumulado en esa casilla. Si quiere, háganlo. 238.5 más 348.9 es igual a 587.4. ¿Sí da eso? Y así sucesivamente para todas las casillas, ¿sí? Siempre va a ser el peso retenido acumulado anterior más el peso retenido corregido o peso retenido si no hubo esta columna, exactamente igual al valor de esa casilla. Para este caso, 1294.20 más 46.5 me va a dar 1340.70. Muy sencillo eso. Solamente tener cuidado de eso. Con estas flechitas se entiende mucho más fácil ese dato. Igual lo tienen aquí a manera de ecuación. ¿Y cómo se corrobora que eso que estamos haciendo nos está quedando bien? Es decir, al construir esa columna de peso retenido acumulado. Entonces, se corrobora que el procedimiento quedó bien si para la última casilla ese dato es exactamente igual al peso seco lavado en el tamiz 200 e igual al peso sumatoria de peso retenido corregido si hubo corrección o exactamente igual al peso retenido, sumatoria de pesos retenidos si no hubo compensación. ¿Sí? En este caso da 2880, que es este dato.
Entonces, lo corroboramos si la última casilla debe ser igual al valor del peso seco lavado en 30.200, ¿sí? La última casilla de la columna peso retenido acumulado. La última casilla. Que para el caso ya debió haber sido igual al sumatoria de peso retenido corregido si hubo compensación. O debería ser también exactamente igual a la sumatoria del peso retenido si no hubo compensación. Es decir, en algún momento, si hay compensación, este valor va a ser exactamente igual a este. Y en algún momento, si no hubo compensación, este valor va a ser exactamente igual a este. Por tanto, de una vez se hace referencia a este valor. Si ese es el que nos está dando en la última casilla del peso retenido acumulado, nos está quedando correcto. Es decir, miremoslo en el Excel. Este valor, ¿sí?, corresponde a estos valores.